todo en esta sección, pero creo que no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a leer tanto hoy y, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Sofonías. Si tiene problema para encontrarlo, pues puede acercarse al índice de su Biblia y ahí más o menos le va a ir diciendo dónde está Sofonías. Pero está casi cercano por allá al Antiguo, al Nuevo, perdón, Testamento. Está en el Antiguo Testamento, pero está cercano a empezar el Nuevo Testamento. Dice el versículo 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy pronto y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Capítulo 2, versículo 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Señor, en esta noche te agradecemos por la oportunidad de adorarte como parte de tu pueblo. Oramos, oh Dios, para que nuestras mentes y nuestros oídos estén atentos a lo que tu palabra tiene que decirnos. Para que tú obres en nosotros, Señor, y que podamos reaccionar de la forma correcta que deberíamos reaccionar. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, para que tu palabra, en lugar de promover tranquilidad o susto, Señor, pueda promover en ellos arrepentimiento. Señor, pueda mostrar la necesidad de un Salvador. Oramos por tu pueblo, para que tu pueblo pueda tomar tu palabra y aferrarse cada día más y más en ti. Señor, y que tu palabra pueda ser de fortaleza en nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, quédate en medio nuestro, Señor, y que sea la palabra hablada conforme a tu palabra, no a los deseos del hombre. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Como hemos ya dicho en nuestros últimos estudios, el profeta Sofonías, al igual que otros profetas, profetizaron o hablaron sobre el día de Jehová y dijeron que el día de Jehová está cercano. Pero el profeta no solo nos dice que el día de Jehová está cercano, sino cuál debe ser nuestra respuesta frente a la cercanía del día de Jehová. Y creo que ese es uno de los argumentos o una de las consideraciones que todo creyente tiene que tener en mente mientras estudia la palabra del Señor. ¿Cuál debe ser mi respuesta a lo que Dios está hablando a mi vida?
¿Cuál debe ser mi respuesta? Y yo quiero que usted en esta noche, mientras estudiamos, usted pueda ir pensando, bueno, Dios, ¿cuál debe ser mi respuesta a tu palabra? Porque hay solo dos respuestas. Estar tranquilo como si nada va a pasar, o responder en obediencia a lo que Dios está diciendo. Son las únicas dos respuestas que hay. O me relajo y tranquilo que nada va a pasar, o creo a lo que Dios dice y obedezco lo que Él pide de mí. Ahora, la respuesta que se pedía de Judá, en este caso, de la nación de Judá, es la misma respuesta que se espera de usted y de mí el día de hoy. Lo hemos dicho en varias ocasiones y una vez más lo voy a repetir. No podemos pensar que este mandamiento o lo que Dios dice aquí o con el que concluye el profeta Sofonías era únicamente para la nación de Judá en su momento. No, también es para nosotros el día de hoy. Se espera una respuesta de nosotros. Y si no damos la respuesta que Dios pide en su palabra, entonces tendremos que sufrir las consecuencias. Por ejemplo, hoy vamos a mirar desde el versículo 7, que empezamos ya a estudiar, hasta el capítulo 2, versículo 3, el profeta nos va a exponer dos cosas. Lo primero es, el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Parece más un arbusto, ahí está. El día del Señor está cerca. Y lo segundo es, a ver, día del Señor, pongamos aquí, día del... vamos a borrar. El día del Señor, o de Jehová, como dice el pasaje, está cerca. Y lo segundo que está tratando el profeta es nuestra respuesta. Pongamos aquí Jehová también, pues entonces, Jehová. Son las dos cosas que vamos a estar tratando de seguir mirando. El pueblo de Dios está esperando la consumación de todas las cosas, el gran día del Señor cuando Dios se manifieste. Ahora, note el versículo 14 que comenzamos a leer, donde el profeta retoma una vez más la idea de la cercanía del día de Jehová. Dice el texto, cercano está el gran día de Jehová, cercano y muy próximo. Y lo llama ahí el gran día, le llama el día grande de Jehová. De ahí sacamos dos cosas que nos está diciendo el profeta. ¿Cuáles serían esas dos cosas? Tan fáciles de identificar. ¿Cuáles son las dos cosas que nos dice el profeta ahí? A ver, como me enseñó el maestro, aquí, pan y pan. Que el día, que ese día va a ser un día ¿qué? Grande, y que ese día es ¿quién? ¿Ah? Es de Jehová. Así, ahí está. El gran día de Jehová, vemos dos cosas. Primero, que ese día es grande y que ese día es de Jehová. O sea, no lo podemos pasar por alto. O sea, el profeta no solamente nos está diciendo que centremos nuestra atención no solo en el día, o sea, no es centrarnos únicamente en el día o en que el día viene,
sino que nos centremos en que ese día será un tiempo grande donde pasarán cosas terribles y que ese día le pertenece ¿a quién? A Jehová. Es Dios o Jehová el que está detrás. Ese día Dios va a ser glorificado porque ese día todos sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Ese día el que no creía va a creer. Para él será demasiado tarde, pero ese día Dios va a ser reconocido como lo que es el soberano. Para algunos, una vez más lo digo, será demasiado tarde. Hoy es la oportunidad de salvación, estimado amigo, que no conoces a Cristo. Hoy es la oportunidad. Entonces el profeta no solo quiere que miremos el día terrible, sino quién se va a manifestar en ese día. Ese mismo día se va a manifestar el mismo Dios. Ese día conoceremos a Dios en todo su esplendor, si usted me permite llamarlo de esa manera. Por eso cuando habla de terrible o de grande, por eso el lenguaje que se usa en este pasaje, un lenguaje de ¿qué? De oscuridad, un lenguaje de ¿qué? De neblina, de aullidos, de terremotos, es más, aquí un versículo, a ver lo dice aquí, dice que hasta el más valiente gritará. ¿Cuál es el propósito de que el profeta le diga esto al pueblo? Y cuando pensaba en esto, ¿sabe qué yo recordé? Quizás el propósito era llevar a esta audiencia de Judá que recordaran cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí. No sé cuántos recuerdan. Dios se manifestó en el monte Sinaí al punto de que el pueblo le dijo a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? ¿Alguien recuerda qué le dijo el pueblo a Moisés? No, antes de que tapara la cara. Le dice, ¿sabe qué, Moisés? ¿Alguien recuerda? Vaya usted, Moisés, usted hable con él y usted viene y nos cuenta. O sea, la presencia del Señor, su santidad, era tan impactante que dijeron, mire, ¿sabe qué? Vaya usted. Cuando yo escucharon el sonido allá, vaya usted hable y usted viene y nos cuenta. Mejor, hagámoslo así de esa manera, ¿no? Como cuando usted y yo mandamos al compañerito, mire, vaya, dígale usted, pida permiso por mí, para que mi papá me deje salir, o mi mamá me deje salir. Entonces, mire el versículo 14 una vez más. Cercano está el gran día de Jehová, cercano. Versículo 18, lo voy a pasar rápido, versículo 18, usted tiene ahí su Biblia abierta, ¿cierto? Pero que no la tenga cerrada, ahí abiertica tiene que tenerla en sofonías. Dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en aquel día de la ira de Jehová. O sea, no hay forma de que usted y yo nos podamos escapar. Versículo 2 del capítulo 2 dice, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Es un día donde van a ocurrir muchas cosas y todo lo que viene de parte de Jehová. Por eso dice el versículo 2, antes que tenga efecto, dice el versículo 2 del capítulo 2, dice, antes que tenga efecto el decreto. Pregunto yo, ¿el decreto de quién? De Jehová. Lo que él decretó. Y recuerde que el decreto, el decretar, ¿qué es decretar? ¿Es una qué? Es una orden. Y cuando, por ejemplo, un presidente decreta algo y lo firma, ahí no hay quien llore. Dice, antes que el decreto de Jehová salga, el día de Jehová va a ocurrir lo que él ha determinado. Y eso es lo que los de Judá, los habitantes de Judá tenían que tener en mente
Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener en mente. Ese día va a ocurrir lo que Él ha decretado que va a ocurrir. Pensando en los de Judá, finalmente vino la invasión de los babilónicos, y aunque fueron los babilónicos humanamente los que los colonizaron o los conquistaron, era un anticipo o una sombra del día de Jehová. O sea que los babilónicos simplemente fueron un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios y los propósitos ¿de quién? De Dios. Pero eso es lo mismo que dice de Jesús cuando él usó simplemente la maldad de los hombres para llevar a cabo los propósitos del Señor Jesús. Recuerden, ¿no? Ellos querían matarlo, pero querían hacerlo después de la Pascua. No, Dios había decretado otra cosa. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó la ambición de Judas. ¿Para qué? Para acelerar todo el proceso. Entonces, hermanos, debemos entender que el día de Jehová todos daremos cuenta ante Él. Todos. Ese día no hay escondite de nadie. Una vez más lo he dicho, ahora veje, usted se puede esconder aquí, tú y yo nos podemos justificar aquí las veces que querramos. Ese día daremos cuenta a Dios hasta de lo que usted y yo no nos acordamos. El otro día hablábamos con mi esposa, mencionábamos algunas cosas, ella me decía, pero es que usted un día dijo desde el púlpito que se acordaba de que tenía 7, 8 años. Y ella decía, ¿cómo va a ser eso? Yo me acuerdo que tengo 3 años. Le dije, pues usted se acuerda de 3 años, yo me acuerdo de los 8 más o menos, voy para arriba. Y ella, porque tiene buena memoria, dice. Bueno, ese día, hasta de los más pequeños, que ahora no me acuerdo, tendré que dar cuenta. No va a haber excusa. Lo otro que repite el pasaje, ¿no? Y mire que no es cuestión mía que usted me quiera hacer porque el pastor tan repetitivo. Es que el mismo pasaje lo dice. Cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. O sea, es cercano y o sea, el profeta quiere que quede claro. Y miren lo que dice, el versículo 2 del capítulo 2 dice algo interesante que yo creo que debemos decir. Dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Ahora, cuando dice el día, que el día se pasará como el tamo, no se está refiriendo en sí al día de Jehová. Bueno, que el día de Jehová va a pasar como el tamo. No. ¿Se está refiriendo a qué? A nuestros días. Recuerde que el tamo era la basurita o el polvo que quedaba después de que se cosechaba el trigo, ¿no? El viento agarraba eso y lo movía, en otros lugares se quemaba. Entonces lo que está diciendo es que así de rápido es nuestra existencia y el tiempo aquí en la tierra. Así de rápido. Uno empieza a hacer, a veces los que somos padres, uno empieza a recordar qué hace que los tenía aquí en la mano. ¿Qué hace? Los que son padres se acordarán de eso. Usted dice, pero ¿qué hace que yo tenía a ese muchachito aquí? Y ahora mire ya cómo se creció. El tiempo pasa. ¿Qué hace que estábamos que empezando el año y ya estamos otra vez casi acabando? O sea, ¿qué hace que estamos diciendo 1 de octubre, ya hoy estamos a 11? O sea, cuando demos cuenta, ¡pum!, se acabó. El tiempo, y el tiempo usted se da cuenta, cada día pasa más y más y más rápido. Cuando menos lo pensemos, el día del Señor vendrá. Cuando menos lo piense, usted morirá. Yo creo que todos vimos la noticia que salió en estos días. El niño de 8 años, 6 años creo que es, que murió, que asistía aún aquí en la iglesia esta de Westgate, en la escuelita. 6 años. ¿Quién va a pensar que un niño de 6 años se va a morir? Cuando menos lo pensemos, se nos acaba la vida. Se nos acaba la vida.
estaremos delante de Dios. No podemos vivir como vivía, o como lo menciona el versículo 12, recuerda, lo estudiamos la semana pasada. Estos hombres estaban tranquilos como el vino asentado, pensando, Jehová no hará bien ni hará mal. Y de hecho hace un rato hablaba con un hermano que sobre la guerra que está pasando ahorita, y me dice, y los agarraron descuidados. Cuando usted y yo muchas veces estamos, eso no va a pasar nada. Tranquilo, relajado. Así es en nuestra vida espiritual. No va a pasar nada. Cuando usted menos piensa, ¡pum!, llega la situación. No, el creyente tiene que estar despierto, velando, como hemos estudiado en Tesalonicenses. Despertad, despierta tú que duermes, porque el día vendrá como en el momento menos que usted lo está esperando. Ellos pensaban que no les iba a pasar nada malo. Tranquilos, que en los días de Josué no iba a pasar, de Josías no iba a pasar nada. Bueno, está hablando de Josías. Pero cuando entraron los reyes que siguieron después de él, ¿qué pasó? Empezó el problema. ¿Qué más dice el pasaje? Dice la expresión grande. Pensemos en la expresión grande. No tenemos que entenderla como duración o tamaño, sino que está señalando, a ver si con esto se ve, lo terrible que será. Cuando dice grande, eso es lo que está hablando, lo terrible que será, lo asolador que va a ser. Vaya por ejemplo a Amós, capítulo 5, para que miremos cómo el profeta Amós describe ese día. Amós capítulo 5. No le puedo decir si es para atrás o para adelante, para mí sería para atrás, ¿no? Como tirando para Génesis. Pero hay otros que dicen que no, que eso es para adelante, así que pues yo no sé, entonces mejor le digo tirando para Génesis. Amós capítulo 5, versículo 18, ¿lo tiene? Dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare a su casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Mire cómo el profeta presenta la situación tan complicada. Mire cómo la presenta. La presenta como alguien que está huyendo ¿de quién? Del león. Y se logró escapar al león. ¿Pero qué pasó? Se encontró con el oso. Se logró escapar del oso, entró a la casa, por fin me salvé. Y cuando entra a su casa, un lugar donde uno se imagina que la casa es un lugar ¿de qué? De seguridad, de tranquilidad. Chacaplún, la víbora, y va y lo muerde. O sea, lo que el salmista, lo que el profeta está diciendo es que ese día no va a haber escapatoria. Es un día que será glorioso, será un día de placer, de júbilo para los justos, o sea, para los que están en Cristo, porque por fin se encontrarán con su Salvador. Pero para los impíos, para los que están sin Cristo, será un día de tristeza, de dolor y de terror. Es que yo leía el pasaje, yo no me quería ni imaginar eso. Como usted sabe, me gusta ver mucho programa de los leones y yo veo mucho los leoncitos. Pero al mismo tiempo yo los veo y digo yo, menos mal están en la televisión. Porque los ataques que ellos hacen, no hay escapatoria.
He visto también en documentales los ataques de los osos. Es que no hay escapatoria, no hay cómo defenderse frente a eso. Entonces yo pienso en la figura que presenta el profeta y digo yo, pero es que, ¿para dónde arranco a correr? No hay para dónde. Ellos pensaban que ellos eran el pueblo de Dios, pero no se aseguraron que por la fe realmente este es pueblo de Dios. Recuerde algo, y yo creo que usted se lo ponga bien en la mente y no lo olvide. El pueblo de Dios son los que creen en Él, más nadie. El pueblo de Dios son los que creen en Él, más nadie. No es por linaje, no es por herencia, no es por ciudadanía, no es por nada. Es única y exclusivamente por creer en Él. Desde Abraham se predicó eso. Abraham le dijo que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Desde Abraham, perdón. Así que pueblo de Dios es únicamente el que cree en Él. Tristemente para ellos, no podían alegar falta de conocimiento porque Dios se encargó una y otra vez por medio de los profetas a mostrarles el camino. Por eso los llaman luego que examinen sus propias vidas. Hermanos, y eso es un llamado de atención para usted y para mí. No es únicamente llenar nuestra cabeza de información, sino que ese creer tiene que manifestarse por acciones. Volvemos a esto, nuestra respuesta. Ese creer tiene que dar una respuesta. Mi forma de vida o la forma en que yo camino en la vida está determinada por lo que yo creo. Si yo creo en la santidad de Dios, entonces yo busco cada día andar en santidad. Si yo creo en el poder de la oración, ¿qué hago yo? Oro. Si yo creo en el poder del estudio de la palabra, ¿qué hago? Pero yo no puedo decir que creo en el poder de la palabra de Dios y no la leo, y no la estudio, y no la memorizo. Yo no puedo decir que creo en el poder de la oración y yo no oro. Y así podríamos seguir dando, ¿qué? Ejemplos. Mire una expresión más del profeta Sofonías, versículo 15, volviendo a Sofonías, versículo 15. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. Versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá libraros de aquel día. Versículo 2 del capítulo 2. El furor de la ira de Jehová, el día de la ira de Jehová. Versículo 3. El día del enojo de Jehová. Y recuerda lo que miramos en el versículo 14 la semana pasada, no, hoy mismo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. El profeta dice, hasta el más valiente de los valientes gritará cuando siente el grito de guerra de Jehová. Ahora, mire unos detalles en el versículo 15 y 16. Quiero que lo voy a leer. Se me olvidó, no sé si se le da tiempo al ingeniero de computer de ponérmelos aquí al frente también. El versículo 16, versículo 15 y versículo 16. Si le da tiempo, si no, usted lo tiene en su Biblia. Pero yo quiero que usted lo voy a leer y léalo detenidamente. Dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las
y sobre las altas torres. Aquí hay algo interesante. ¿Cuántas veces aparece la palabra día en estos dos versículos? Día y su descripción. Ya el hermano lo estaba contando, ya sabía por dónde iba yo. 6 veces. 6 veces. No, 6 con sus descripciones. Con sus descripciones, porque la primera aparece día de la ira de aquel día. No, pero digo, por eso añadí de sus descripciones, porque si dice día solamente, sí hay más. No, pero día con la descripción. Dice, el primero, se lo voy a poner al frente, ya lo pusieron ahí, great. Dice, día de ira aquel día. Es la primera descripción que nos da. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Mire, la palabra angustia, déjeme, yo no sé si, bueno, mejor no lo digamos eso porque, mejor sigamos aquí. Día de alboroto y de asolamiento. Quería tratar de escribir angustia por un momento, pero sigo en la tentación. Día de tiniebla y de oscuridad. Día nublado, lento crecimiento y finalmente día de trompetas y de alcazar. Lo voy a decir. Mire, la angustia. No sé cuántos de ustedes, quizás una forma, quizás yo por la situación en la que ya estoy, puedo describir angustia. No sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida se les ha perdido el hijo en alguna tienda. Si usted quiere saber lo que es angustia, ahí es angustia. Si alguien quiere saber qué es angustia, eso sí, ahí usted describe lo que es. Y quizás usted es padre y no lo ha experimentado, pero el solo hecho de pensarlo, a usted como padre sabe que lo dejo allí. Pero mire cómo comienza. Día de ira. Unos traductores dicen que puede ser traducido como de ira extrema. Y yo creo que usted no entiende la ira, no la entiende desde la perspectiva nuestra, ¿no? De la ira de destructiva y pecaminosa, no. La ira de nosotros es una ira destructiva y pecaminosa. La ira de Dios es la santidad de Dios, es la pronunciación de Dios frente al pecado. Son dos cosas diferentes. Aclaro, ¿no? Sí, cuando hablamos de que Dios está airado, está hablando ¿qué? De la reacción de Dios en su santidad frente al pecado. La ira en nosotros es una ira pecaminosa y dañina. Pero es una ira en extremo, dice ahí. Es decir, que ahí no va a haber tolerancia con el pecado. Con ningún tipo de pecado. Es una ira que desborda. Es una ira que sobrepasa todos los límites. Ahora, cuando uno habla de esto, quizás algunos tienen un choque porque nunca han escuchado hablar de Dios en esos términos. La gente siempre habla o escucha hablar de Dios en términos de ¿qué? Amor, bondad, misericordia, fidelidad y toda la cosita ahí toda bonita y ña. Ay, es que yo no veo a Dios haciendo esas cosas. Bueno, lea la Escritura. Y usted verá a Dios haciendo eso. O sea, léala y léala de la perspectiva bíblica. Sí, Él es un Dios de amor, no lo podemos negar. Su palabra dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para salvar. ¿A que cree? No al mundo, sino al que cree. La Biblia dice que Dios muestra su amor. ¿Que qué? Que siendo aún pecadores, o sea que estábamos pecando contra Él, ofreció salvación. Entonces sí, Él es amor. Él es misericordioso, claro que sí, que es la misericordia que te ve en lo peor de tu condición, sin la capacidad de salir de tu miseria y dice, ¿sabe qué? Yo te voy a sacar. Bueno, Él es misericordioso. Él es bondadoso. Él es fiel, claro que sí. Pero también su palabra dice que Él es fuego consumidor.
Pero también dice que Él no tomará por inocente al culpable. En su justicia perfecta, alguien tenía que pagar el pecado. Y fue Jesús. Las otras palabras que comienza a mencionar son relacionadas con la oscuridad, con nublado, finalmente con el entenebrecimiento. Y según los estudiosos, algo interesante que ellos mencionaban, es que las palabras que ellos mencionan ahí o que son mencionadas ahí, en el original presentan la idea como una escala, por así decirlo, de lo más leve a lo más alto, o de lo más claro hasta lo más oscuro. Comienza con la oscuridad de la noche, cuando sí es oscuro, pero todavía se puede ver un poco. Luego algo más oscuro, donde ya no podemos ver, y después por la oscuridad total, donde nada se puede ver. Así es descrito ese día. Ahora, también sabemos por la escritura menciona de que muchos de esos detalles también es como es descrito el infierno. Un lugar de penumbra, de oscuridad total, un lugar también donde va a haber el fuego de Dios, la ira de Dios allí presentada. Y una analogía que quizás cuando hablamos de la introducción del libro lo mencionamos, que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y no es casualidad, decía este comentarista, no es casualidad que el profeta hubiera empleado igualmente 6 cosas para describir la devastación que va a pasar ese día. Es más, la Biblia que yo tengo aquí de comentario dice sobre esto, dice sobre estas palabras, estos días que describe ahí en Gálatas, dice: todas las palabras posibles para describir el terror de aquel día. O sea, aparentemente estos versículos describen todas las palabras posibles para describir el terror de aquel día. Día se repite 6 veces, tal vez un paralelo de los días de la creación en los que Dios hizo todas las cosas buenas. Estos 6 días parecen todos malos. Esta es la misma idea que presenta, creo, el apóstol Pedro también, cuando dice que todas las cosas pasarán por fuego. Entonces esto nos debe llevar a nosotros como pueblo de Dios a reflexionar y no tomar a la ligera. Y aquellos amigos que me están escuchando que no conocen a Dios también a reflexionar y pensar sobre esto. Miren lo que dice el versículo 17. Y creo que aquí hay algo clave. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque Dios es malo. ¿Sí dice el pasaje así? No. ¿Por qué dice que va a hacer eso? Porque pecaron ¿contra quién? Contra Jehová. Oh, amigo que me escuchas, tú has pecado contra Dios. Es contra Dios. No es contra la persona en sí, aunque puede la persona recibir la consecuencia de tu pecado, pero has pecado contra Dios. ¿Esa no fue la oración del hijo pródigo que conocemos? ¿Cómo fue que oró? Oh, he pecado contra el cielo. O sea, he pecado contra Dios. La consecuencia, y aquí lo quiero decir, no es que Dios es malo, que Dios es injusto, porque entonces empezamos que Dios es injusto, que esto y lo otro. Yo siempre que me dicen que Dios es injusto, yo pregunto, bueno, ¿cuál es tu catálogo, tu regla para medir la injusticia? La regla o el estándar, gracias, esa es la palabra. ¿Cuál es el estándar para medir la justicia? ¿Nuestro estándar pecaminoso?
No, Dios no es injusto. Dios es justo. Dios no mandó al hombre a pecar. O Dios mandó al hombre a pecar. No, el hombre pecó solo. Usted pecó solo. Aquí dice, atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. Y dice, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada haré de todos los habitantes de la tierra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí, hermano? Que suena fuerte, pero así es. Más clara no se puede. Lo que el Señor está diciendo aquí es que iba a usar los cadáveres de ellos como abono en la tierra, como en algunas veces se usa el estiércol. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No, porque hemos pecado. Bueno, le pongo un ejemplo, pues. Un ejemplo fácil. Cuando yo estaba en 11 grado, sí, por allá, más o menos, mi maestro de filosofía, ateo, me dijo lo siguiente en clase. Dios no existe. Porque si Dios existiera y como dicen que es amor, Él, ¿cómo va a castigar a sus hijos? Bueno, pues yo tenía 16 años, me quedé patinando, guardé silencio, no dije nada. Pero entonces me fui a la casa y le pregunté a mi papá. Y mi papá me dijo, la próxima vez que él haga eso, conteste lo siguiente. Maestro, ¿usted ama a sus hijos? Claro que sí. Entonces me imagino que usted no los castiga porque los ama. Dicho y hecho. Salió el tema. Y cuando el profesor lo trajo el cuento, yo salí con mi comentario. El maestro era así más o menos de la tez mía. Y a nosotros no se nos nota lo rojo. Nos ponemos moraditos más o menos. Se puso morado, rucio, mi maestro de filosofía. Y me miró con cara de pocos amigos. Dios en su amor a sus hijos los disciplina. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Aquel al que toma por hijo lo disciplina. Y muchas veces nosotros por nuestra cabeza dura nos metemos por donde tenemos que meter. Y Dios, la forma de corregirnos es disciplinarnos. No significa que no nos ame. Porque nos ama, nos disciplina. Si no nos disciplina, lo que nos está diciendo es que no son mis hijos. Porque a los hijos uno los disciplina, a los que no son los hijos, pues, es que hagan lo que quieran. Allá ellos. Entonces, dice que pasará por juego toda la creación sin excepción, todos los habitantes de la tierra. No queda duda de que, como dice el profeta, es un día grande, un día terrible para todos. Y una vez más, no podemos cometer el error que cometió Judá. Porque al final el Señor anuncia destrucción para todos los habitantes de la tierra, no solamente para Judá. O sea, no podemos pensar de que, bueno, nosotros breve la vuelta, no pasará nada con nosotros. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. Aunque estés en Cristo, tú darás cuenta a Dios qué hiciste con los dones que Él te dio. Tú darás cuenta qué hiciste en la iglesia local donde Él te puso. Tú darás cuenta qué hiciste como hijo, como padre, como esposo, como esposa, como empleador. Cada aspecto de nuestra vida, tú y yo daremos cuenta, sí, tranquilo, yo soy salvo. Y es veces, sí, claro que es salvo.
Pero eso no te exime de que tendrás que dar cuenta delante de Dios de cómo viviste tu vida mientras estabas aquí en la tierra. Que eso es una amonestación. Debemos examinarnos hasta lo más íntimo. El creyente debe estar constantemente examinándose. Mire algo más en el versículo 17, creo que yo ya lo mencioné, pero dice: atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y todo aquel que ha pecado contra Jehová le aguardará un juicio terrible del cual no será librado. Ahora, no usemos la excusa que siempre usamos: ay, pastor, es que todos somos pecadores, nadie es perfecto, solo Dios. Amén. Pero eso no es una justificación para seguir pecando. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos aquí, volviendo a nuestra frase: pecaron contra Jehová. ¿A qué pecados se está refiriendo? Bueno, ya hablamos de ellos, vamos a mencionarlos rápidamente. Al pecado de la idolatría, ¿recuerda? Ya hablamos de la idolatría. Los ministros, los sacerdotes que servían a dioses falsos, los que se postraban ante el ejército de los cielos y juraban por dioses falsos, Baal, Milcón. A los que se apartaban de Jehová, a otros a quienes, los que han pecado contra Jehová, a quienes confiaban en su condición. Hermano, confiar en tus propias fuerzas es pecado delante de Dios. ¿Recuerda cómo lo estudiamos? Cuando decían los príncipes: porque somos príncipes, no nos van a alcanzar. Otro grupo, los que confiaban en sus posesiones. Por eso dice el pasaje de versículo 18, creo: ni la plata ni el oro será suficiente en aquel día. Aquellos que piensan que pueden comprar la salvación. Las indulgencias, ¿se acuerdan? Las indulgencias eran de que usted le pagaba al sacerdote y usted recibía perdón. Hoy existen las indulgencias cristianas, aunque usted no lo crea. Son falsas como eran las indulgencias paganas, pero siguen existiendo y son falsas. Pastor, hoy sí, hoy existen. Y dentro de los que se dominan la iglesia cristiana: pacta con el Señor y Dios te va a bendecir. Bueno, eso es mentira. Y los que confían en que van a recibir bendición de parte de Dios, que porque sembraron no sé qué cosa, están pecando. Muchos creen que pueden comprar la salvación con dinero. El don de Dios con dinero. ¿Qué le dijo Pedro a Simón el mago? ¿Alguien recuerda? Tu dinero perezca contigo. ¿A quiénes más pecaron? Lo mencionamos también la semana pasada. Aquellos que viven como el mundo. No, hablamos en referencia a los que se visten como el mundo y aunque tenían cierta manera de vestirnos igual que el mundo, no, estamos hablando también de aquellos que adoran como el mundo, aquellos que tienen los fetiches que tiene el mundo. Ay, no, pues mire, no pase a la escalera porque entonces son 7 años de mala suerte si rompe un vidrio, que yo no sé qué cantidad de tonterías que inventa la gente, y cristianos caminando en esas bobadas. Eso, mi vida no depende de si paso por una escalera abajo o si me mira un gato. No. Mi vida depende de mi confianza en el Señor. Mi suerte no depende de eso. Yo no vivo de la suerte, yo vivo de la providencia de Dios. Perdóneme, pero yo no necesito poner no sé qué es. Esas cosas que ponen colgadas en las puertas. Sábilas y todo ese poco de herraduras, todo ese poco de cosas. Mi confianza está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es mi pastor, dice su palabra, y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Caerán a mi lado 1000 y 10,000, mas a mi diestra no llegarán, porque estoy confiado en él. Jehová es mi amparo. No lo que dice el mundo. ¿A quiénes más? A los que eran indiferentes para con Dios. Hablamos de eso, ¿no? Ese es el pecado, la indiferencia. Dios,
Cuando tenga tiempo, busco de Dios. Ahora no tengo tiempo. O me hablan de Dios y estoy pensando, diría un pastor por allá, pescando ballenas en lo seco. Lo dije el domingo. De pronto usted quizás no puso mucha atención porque se me subió la emoción. Que hasta calor me dio. Pero indiferente, hermanos, cuando está la palabra de Dios y usted está en cualquier otra cosa menos en lo que le están diciendo. Eso es ser indiferente y es pecado. Sacando la parte humana, sacando la parte humana, es pecado contra Dios. Porque entendemos que el predicador o el que está ahí al frente simplemente está siendo un vocero de lo que Dios quiere decirle a la iglesia. Los indiferentes. Entonces, hermanos y amigos, este último, por ejemplo, la indiferencia, es triste porque ese es el consuelo y el engaño que muchos tienen, y aún dentro de la iglesia. Muchos están tranquilos pensando que al final Dios mirará lo que yo hice y al final me irá ir bien. Por la Escritura sabemos que no es así. Mire cómo lo describe Mire cómo lo describe el versículo 2 del capítulo 2. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Meditar es que reflexionar. Congregaos pues reúnanse, ¿no? Y mediten. Y mire cómo lo llama, nación sin pudor. Ahora, cuando hablamos de la palabra pudor, normalmente la asociamos con la modestia, con el recato, ¿no? Y está bien en usarla en ese sentido. Pero también, pero también se puede usar como sinvergüenza, sí, literalmente, sinvergüenza. Ahora, si utilizamos esa definición que dan algunos del idioma original, nuestro texto podría leerse de la siguiente manera: congregaos y meditar, oh nación sinvergüenza y desvergonzada. Sinvergüenza. ¿A quién le decimos que es una persona que no tiene vergüenza? O sea, que, o a veces le dices no tiene sangre en la cara, o sea, son dos cosas y está como si, eso es lo que está diciendo ahí. ¿Y por qué lo llama así? Porque no les importaba cómo vivían. Estaban viviendo contrario a la ley de Dios. O sea, el pecado no los ruborizaba. En ese sentido, les faltaba pudor. También se puede entender esa palabra pudor en el sentido de deseo. Pero aquí en este pasaje se está usando en una forma de negación. Es decir, que los estaba llamando como una nación indeseable. O sea, no solamente no había nada deseable en ellos, sino que ellos tampoco querían nada con Dios. Dios le dice, usted es una nación indeseable. Por eso Dios los llama de esa manera. Ahora, aquí nos tenemos que hacer nosotros un examen, ¿no? ¿Quién puede pensar que no puede ser acusado de esos pecados? Porque nos podríamos preguntar, ¿hay alguno aquí que pueda decir, yo nunca he tenido otro Dios excepto a Dios? O alguien que se pueda decir, yo nunca he usado el nombre de Dios en vano.
Este fue otro de los pecados que ellos hicieron. No, ellos juraban por otros dioses, no por Baal, por Milcom. Milcón. Habrá alguien que pueda decir, yo nunca he codiciado los bienes de otro. Si tiene buena memoria, pronto cuando usted tenía 3 años o 4 años se podrá recordar que usted codiciaba de pronto los juguetes de otro, del vecino. Yo como no me acuerdo, no es de los 8 en adelante, entonces pues... ¿Hay alguno que pueda decir, nunca he pecado delante de Dios en la forma de vestirme? Es decir, nunca me he adaptado a la forma de vivir del mundo. Claro, creo que todos en algún momento nos hemos adaptado a la forma de vivir del mundo. Alguno que pueda decir, siempre he amado a Dios por encima de todas las cosas. Alguien podrá decir, Dios es siempre lo que yo he deseado. Siri está hablando sola. Hermanos, somos culpables de los pecados de ellos también. De Judá. Entonces, si somos culpables, ¿qué es lo que nos espera? Pues el mismo castigo. Estamos sujetos al mismo juicio. No nos va a librar, dice aquí el pasaje 18, no nos va a librar ni la oro, ni la plata, ni las posesiones, ni tus méritos, ni tus buenas obras, ni ser hijo de un pastor o abuelo de un pastor, ni tío de un pastor, ni hermano de un pastor, ni amigo de un pastor, ni familiar de un pastor. Nada de eso te va a salvar. Nuestra única esperanza, ¿cuál es? Creer, buscar al mismo Señor que está anunciando el juicio. Mira lo que dice el versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Entonces, en esencia, si juntamos el versículo 1 y el versículo 3, lo que el profeta está diciendo es, reúnanse, congréguense, mediten y búsquenme. Ahora hay una pregunta. Aún en el juicio de Dios encontramos misericordia, ¿cierto? Ese mismo Dios que dice que va a condenar es el mismo Dios que dice yo te puedo salvar de ese juicio. La pregunta es, ¿cuáles son los detalles de este buscar? ¿Cómo se busca a ese Dios? Bueno, si Dios nos da vida, lo hablaremos la próxima semana. El mismo Dios que nos dice que traerá juicio es el mismo Dios que nos motiva a buscarle. ¿Por qué? Porque solo Dios puede salvarte de Dios mismo. Bueno, yo no sé cuántas veces a usted lo trataron de asustar con Satanás. Pórtese bien, porque si no viene el diablo y se lo lleva en la noche. Y quizás muchos de ustedes como niños crecieron con esa idea y le tenían miedo a Satanás. Hermano, le digo con honestidad, al último queríamos tenerle miedos a él. Al último es a él. Temor, respeto, reverencia es caer en las manos de Dios airado por causa del pecado. Ahí, porque es que hasta el mismo Satanás en el lago de fuego, en el infierno, sentirá el furor de la ira de Dios.
Satanás no va a estar allá con látigo castigando a la gente como presenta la televisión. Satanás estará sufriendo el mismo castigo que sufrirá a todos aquellos que no creyeron, la ira de Dios por la eternidad. Nunca se acabará ese castigo. Pero si no, David, la próxima semana hablaremos de los detalles de ese buscar. Ponga sobre sus pies. Estaba prendiendo los motores para arrancar otra vez. No, cierra sus ojos por un momento. Padre, gracias por tu palabra, porque sabemos que ella es viva, ella es eficaz. Ella obra de manera poderosa en nuestras vidas. Señor, gracias porque ella nos lleva a reflexionar sobre la realidad de que tú volverás. Señor, y que solamente hay dos destinos eternos: los que pasarán la eternidad en tu presencia y los que pasarán la eternidad fuera de tu presencia. Los que pasarán la eternidad disfrutando de tu presencia y los que pasarán la eternidad disfrutando o sufriendo la ira contra el pecado. Oh Señor, oramos para que cada día podamos examinar nuestra vida a la luz de tu palabra. Señor, y reconocer los frutos en nuestra vida de que hoy estamos caminando en ti. Señor, pero si estamos engañados, Señor, como dice Santiago, porque simplemente somos oidores, mas no hacedores de tu palabra, oramos para que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, nos redarguya y nos lleve al arrepentimiento. Señor, yo oro por aquellos que han escuchado tu palabra y no te conocen, para que tu Espíritu Santo obre en ellos y produzca en ellos arrepentimiento y fe, y puedan creer en ti. Señor, y que puedan celebrar en los cielos que un pecador se ha arrepentido. Señor, gracias por tu bondad y por tu palabra. Señor, añade a los que han de ser salvos en esta mañana. Convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén y amén.